Bien, buenas noches a todos y todas los que nos siguen en Facebook por Ramona Cultural. Soy Luis Brun y este es el programa número 15 de los 400 segundos. Estamos también transmitiendo en vivo por la página de la carrera de comunicación de la UPB, ¿no? Y bien, mes de octubre, un mes que conocemos muy bien, los bolivianos, bueno, solo vamos a hablar de política y elecciones y nosotros queríamos abordarlo desde el cine, ¿no? Y en esta primera parte desde el cine latinoamericano y europeo. Eh, Como siempre tenemos a Santiago Espinosa y Andrés Laguna con nosotros, ¿no? Y esta vez tenemos a un invitado especial, eh, Sergio Zapata, ¿no? Desde La Paz, crítico de cine investigador, docente y programador del Festival de Cine Radical, entre otras actividades. Pues bienvenidos a todos, comenzamos con el programa. Buenas, gracias por darnos la bienvenida, Lucho. Agradecer especialmente a Yeyo Zapata, legendario personaje paceño que nos acompaña Personaje. ahora para poder charlar un poco sobre eso que nos va a atormentar durante cuando menos un mes, que son las elecciones, ¿no? Y recordar a partir de algunas imágenes que nos han ido marcando en el cine. Y como decías tú, Lucho, nos vamos a dedicar un poco a hablar de algunas pelis latinoamericanas y algunas otras europeas. Eh, Bien, Santi, ¿cómo estás? Hola Andrés, hola Yeyo y Lucho. Bueno, sí, esta idea de hablar sobre las elecciones en realidad no es nuestra, ¿no? Nos hemos robado una idea de la manía, pero creemos que es la mejor porque aunque estábamos intentando rehuirle, sabíamos que no íbamos a poder. No ha habido nada más durante estas semanas que elecciones. Además, para colmo, no solo hay elecciones en Bolivia, hay elecciones en Estados Unidos, los medios, todo está lleno de cosas de elecciones, ¿no? O sea, es un clima electoral así, a ratos agobiante, pero al que hay que saber sacarle algún provecho. Nosotros tenemos que tener que acoplarnos a eso. Y bueno, gracias a la visita del Yello, ¿no? El Yello es especialista en invitarnos a programas, en hacernos hablar a mí sobre todo en la mirada incendiante, algún rato tenía que cobrar y hoy vamos a empezar. Gracias Yello, bienvenido. Hola chicos, Lucho, Andrés, Santi. Y sí, y justo como dice el Santi, claro, ahora yo no soy el anfitrión y eso me pone mucho más cómodo. Y voy a poder hablar mucho más y no medirme de alguna manera, que es lo que tengo que hacer en la radio, ¿no? Que dicho sea de paso, igual nosotros el mes de octubre en el programa de radio lo vamos a consagrar, bueno, ya lo estamos haciendo, que justo hoy día en la mañana el invitado fue Santiago, es hablar no en concreto de elecciones, sino de las imágenes y la memoria plasmada en imágenes de los acontecimientos de octubre y noviembre del año pasado, que parece ser un largo octubre, ¿no? Sí, Hasta este nuevo octubre. es como estamos viviendo unas elecciones continuas, ¿no? Un continuum de elecciones desde hace un año, así, un bucle, así, es el día de la marmota de las elecciones. Sí, y eso es súper interesante porque el recuerdo, que un poco ya entrando en materia, es que en diciembre del año, no, en diciembre, en noviembre, tengo la captura de pantalla del Comité Cívico Pro Santa Cruz, todavía presidido por Facho Camacho, es de que anuncian el inicio del rodaje, no, en unas semanas Ah, iniciaremos sí. el rodaje de 21 días de fe. O sea, es súper rico como a partir de ese acontecimiento político es que se activan, ¿no? Los imagineros de la sociedad y quieren producir artefactos para que no podamos olvidar su épica golpista. Pero esta peli yo la sigo esperando, ¿no? Como No, otras, no hay. Eso como igual otras te iba a preguntar. promesas. No ¿Ah? existe, ¿no? No, O como el libro es de acceso limitado, claro. Ajá. solo para logias. No, ya, bueno, empezaremos antes de que creemos nos bloquee. Eh, A ver, empezaremos. El Andrés tiene más clara, creo, el orden de las películas de las que vamos a hablar antes de que derivemos en la coyuntura política más criolla. No, sí, concretamente, claro, estamos viviendo un momento en que nunca antes las elecciones habían sido tan registradas, ¿no? O los procesos electorales, ¿no? Ahora hay
hay fotos, hay imágenes de absolutamente todo, pero escarbando un poco en la memoria hay imágenes que se vuelven también importantes y justamente lo que hablábamos un poco fuera de cámara es cómo todas esas imágenes que se han ido acumulando en estos últimos años de cine, en realidad parecen como, igual como una suerte de Día de la Marmota, ¿no? O sea, cuando vemos todas las películas de las que vamos a hablar, es como que estuviésemos viendo los acontecimientos de este último año en otros contextos, ¿no? Con otra puesta en escena, ¿no? Es como si Hollywood hace remakes todo el tiempo, parece que nosotros también estuviésemos haciendo remakes. Yo quería comenzar hablando quizás de la peli más antigua de la que vamos a hablar ahora, que no sé si la han visto, pero es una película que a mí me enloquece, que es una película de Jean Renoir del 36, que se llama La vie est à nous, ¿no? La vida es para nosotros, o la vida es nuestra, más bien, ¿no es cierto? Esta película loquísima, en realidad no es dirigida por Renoir porque es un gran grupo de cineastas que trabajaron, pero Renoir era como la cara fundamental. Se dice que Luis Aragón, el gran escritor surrealista, lo recomendó para que haga este film de propaganda, que era un film de propaganda encargado por el Partido Comunista para esta campaña del 36, para el Frente Popular, ¿no? El Front Popular. Lo que es interesante de esta peli, y es algo que creo que lo vamos a ver después, es que es una peli construida a partir de found footage, de archivo, y también tiene como momentos ya más argumentales, digamos, ¿no? Hay como 3 líneas argumentales en esta película, pero lo que es muy lindo de esta película es que inaugura esta larga tradición del personaje colectivo, ¿no? Que no comienza con el grupo Camau de ninguna manera, sino que el obrero se convierte en el gran protagonista, y lo mismo podemos ver si quieren en películas como Las Banderas del Amanecer también, digamos, ¿no? Del grupo Camau. Pero en esta película el obrero se pone en el centro de todo y Renoir con los otros cineastas construye una gran narración de la épica de los obreros y del Frente Popular, ¿no? Y creo que Renoir yo creo que es el papá de casi todos los cineastas de los que vamos a hablar ahora, ¿no? No sé si recuerdan al cine de Renoir, ¿tienen algún recuerdo cálido con Renoir? Yo a Renoir lo asocio más con cine de la entre guerras, en realidad, ¿no? Entre guerras, ¿no? Reglas del juego, La Gran Ilusión. Pero ahora que decías sobre esta idea de que es una especie de película sobre un proceso como eleccionario que involucra a la izquierda, me da cuenta que muchas de las películas que hemos elegido, de las que vamos a hablar, más que elegir, que nos tienen que ver con cierta suerte de transiciones de los movimientos obreros de izquierda hacia la democracia como electiva, ¿no? O sea, de hecho, la siguiente película de que vamos a hablar, que es más latinoamericana, que es La Batalla de Chile, en la que vamos a ceder la palabra al Yello, habla también de esta transición de lo que se llama el primer gobierno socialista elegido democráticamente, que es el gobierno de Salvador Allende en Chile, ¿no? O sea, como que hay más cine sobre elecciones y gobiernos salidos de los movimientos de izquierda, que claro, los que se asumían más como hijos de las revoluciones y de los movimientos armados más que de las urnas, ¿no? No, pero un comentario sobre esta primera presencia del cuerpo social, ¿no? De la masa a la que hacía alusión el Andrés. Igual que, claro, no está escrito a ninguna línea autoral, por eso quizás históricamente no se aborda tanto el periodo desde autores, sino a partir de sus propias imágenes, que era lo que hacía el cine en la Italia del Duce, que es un poco dar cuenta, crear, bueno, a partir de sus noticieros, los procesos electorales, con una técnica que ellos la pulieron, ¿no? Durante el régimen, que era el sondeo y entrevistar, ¿no? A gente, mucho, y creo que siguiendo lo planteado por el Andrés, ahí igual ya estamos viendo las primeras retóricas del pueblo, ¿no? Que después ya la Alemania nazi ya va a crear ya una poética, ¿no? Del pueblo en armas o el pueblo formándose, las juventudes hitlerianas, por ejemplo, pero también el pueblo acudiendo a las urnas, que ahí va a haber esa asociación, ¿no? Ya no solo un gesto retórico, sino ya una búsqueda de una poética, que es el pueblo, ¿no? La coreografía, que es algo fundamental cuando es la puesta en escena del pueblo, cuyas reminiscencias podemos trasladarnos, que no tienen nada que ver con fenómenos electorales, obviamente, a la vanguardia soviética, ¿no?
el pueblo coreografiado desplazándose en el plano, ¿no? Cosa que el cine latinoamericano, y de nuevo hablando, como decía el Andrés, no va a recabar en eso, ¿no? Tal vez solo la ficción latinoamericana en algún momento, pero el cine político no. O sea, buscar esa coreografía, ¿no? Quizás en Revolución, ¿no? Claro, sí, pero no hay el pueblo, pues son más bien singularidades. No es la masa tomando la calle, ¿no? Y hay elementos de producción, obviamente, no podía hacer un despliegue de, no sé, pues 200 extras. Si no es en la ficción que se va a hacer eso. La ficción sí puede hacer eso, pues. O sea, el pueblo como una invención de la ficción, ¿no? O sea, el pueblo se lo inventa. Pero no sé si a ese lugar vamos a ir con el programa, pero algún día. Es una gran invención del siglo XX, ¿no? El pueblo. Yo, claro, me llama la atención esta idea de, claro, llevar el lenguaje de las urnas o el lenguaje de las elecciones al lenguaje del cine, ¿no? Esta idea del sondeo que luego se ha popularizado más en la tele, ¿no? O sea, que de hecho es un estilo que ha desarrollado mucho el cine verité de los franceses, ¿no? Bush, ¿no? Morin en sus primeros años, ¿no? O sea, convertir la consulta popular, digamos, en una especie de estilo cinematográfico, ¿no? Sí, pero eso igual de los bustos parlantes, ¿cuál estamos ahorita nosotros, este mosaico, la composición? Igual lo tiene a muchas de estas pelis que quieren hacer análisis político electoral, ¿no? Son precisamente 5, generalmente varones, explicando el comportamiento del electorado, que eso lo vemos en la televisión todas las noches y lamentablemente, ¿no? Así que ya aburrido, pero también hay muchas piezas, ¿no? Que se comercializan bajo el rótulo de documental. Estoy pensando en una boliviana, ahí tal vez le estoy rompiendo la estructura de lo que quería narrar, pero Bolivia, ¿cómo es socialismo siglo XXI, ¿no? Del año pasado de Patricia Quintana, financiada por Doria Medina. O sea, la segunda incursión de Doria Medina, ¿no? En los dispositivos cinematográficos. Y él la produce y es precisamente, son gustos parlantes hablando de la decadencia del socialismo y su inevitable derrota en las urnas, ¿no? Pero no aparecen nunca las urnas, no se ve el gesto democrático, participativo, leccionario, pero sí es un montón de especialistas sacando conjeturas sobre el comportamiento, ¿no? No, especialista. Claro. Wow. Y avanzaremos un poco más cerca, hablando ya de las elecciones, volveremos un poco a lo de a estas películas ya de latinoamericanas, ¿no? La batalla de Chile. Es claro, como una película sobre el inicio y el fin de la democracia, en realidad es claro, algo de lo que vamos a hablar solamente más adelante con un corto boliviano, ¿no? Que justamente alude a este estilo medio electoralista de filmar, porque es una película que habla en realidad del golpe de Estado, pues, ¿no? En Chile, un largo documental que está como en 3 o 5 partes, dependiendo qué edición se tiene, y que, claro, alude a las elecciones o para contextualizar el proceso, digamos, de demolición del régimen de Allende, ¿no? Claro, sobre todo la primera parte es, ¿no? Esta suerte de épica electoral, digamos, ¿no? Y evidentemente, hablábamos fuera de cámara, es muy gracioso porque realmente pareciera como que los eventos de octubre y noviembre fuesen como una suerte de remake grotesco de lo que se ve en esa película, ¿no? Es realmente la farsa que viene después de la tragedia, ¿no? A la que se hace siempre referencia, ¿no? Es evidentemente muy potente esa película, ¿no? Y tú la conoces bien, no sé si nos puedes contar tus impresiones sobre la película. Sí, bueno, el subtítulo de la peli, ¿no? Es La Batalla de Chile, capítulo 1, la insurrección de la burguesía. Y es el famoso prólogo que creo que a muchos nos ha calado en muchas fibras, que es el bombardeo a la moneda. Inmediatamente, minutos después, va a ser este sondeo, o sea, que justo más dialoga con el cinema verité también, ¿no? Que hacía mención el Santi, o el cine directo, o hablando terminología más contemporánea, el cine de intervención, que es ir con la cámara y hacer el sondeo, ¿no? De opinión a las gentes. Y eso es lo curioso, que es
lo que acabas de decir creo que es lo más pertinente, lo grotesco, que creo que dialoga muy bien con la Bolivia actual, ¿no? Yo creo que, bueno, o con muchos momentos del país, pero con esta peli dialoga, no precisamente dialoga, porque en Chile recién se la pudo ver con el retorno a la democracia, ¿no? Y en televisión abierta recién este siglo, o sea, más de 30 años después de los acontecimientos. Pero hay otra pieza que sí pudo sortear ciertos procesos, que es del Carlos Flores, del Pino. Él es o era el director de la maestría de documental de la U de Chile. Por eso algunos cineastas bolivianos que se han formado ahí sí tienen una relación bastante afectiva y cariñosa con él. Y esta es una peli súper linda que alguna vez le hemos pasado en el Cineclub, ahí hace años con el Mauricio Bando, que es Descomedidos y Chascones, que es súper, que son lenguas es lenguaje de la época, ¿no? Los descomedidos, no me acuerdo a qué grupo, digamos, pertenecían, del sector universitario en concreto, y los chascones a otro, ¿no? Y los va entrevistando, por ejemplo, ahorita al Andrés, es más una puesta en escena, al Andrés en algún lugar donde él se sienta cómodo, le hago preguntas, ¿no? Sobre a qué te remite decir comunista, eso me acuerdo, ¿no? Y él comienza, como que es una suerte de ejercicio de deconstrucción lingüística de ciertos adjetivos que estaban circulando en la sociedad chilena, los cuales aparecen justo en la batalla de Chile, ¿no? Justo los apodos, sobrenombres, miedos, espantos que tiene la burguesía del triunfo. En esa época eran las parlamentarias, ¿no? Las que está filmando. Allende ya era presidente, pero eran las parlamentarias y hablan del temor. Y esta puesta en escena del Carlos Flores es igual, ¿no? Es que aparezca eso, pero no como cine de intervención, no es en la calle, sino que responde a una lógica más próxima a la ficción, ¿no? Y creo que en ese sentido podrían armar, o bueno, en Chile sí se ha armado una suerte de díptico para comprender ese tiempo, esas piezas, para poder reconstruir y también comprender qué estaba pasando ahí, ¿no? Y en Bueno, nuestro medio, sigo esperando que haya pelis que den cuenta de eso. en Bolivia podríamos hacer una comedia preguntándole a la gente de lo que define por socialista, ¿no? Claro. Sí, 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 Candidatos sí. también. Estaría muy bueno. ¿Y O cómo entre define profesores, en realidad. Ahí sí sería más a divertido. los socialistas que definen a los socialistas? Eh, Mientras hablábamos de, claro, me hacía referencia que bueno, Chile es uno de los países que probablemente más cine así alusivo, sobre todo al proceso electoral que fue truncado por Pinochet de producir. Es curioso porque Chile volvió a la democracia a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y es como que Chile produjo mucho cine, y mencionados también antes con el Andrés, con el Diego, o sea, películas que aluden, digamos, a procesos electorales, pese a que en el siglo XX los han tenido en realidad en una menor cantidad que el resto de los países, probablemente, porque han tenido una dictadura súper larga, la de Pinochet, ¿no? Es como que la representación de la democracia fue por mucho tiempo por lo menos en Latinoamérica, una suerte de fijación de los países menos democráticos, ¿no? Por lo menos de los que acudían menos a las urnas, como fue Chile, ¿no? De hecho, esa película No de la Raín de hace algunos años que justamente al referéndum para saber si querían seguir con Pinochet o no, es otro ejemplo de cómo los chilenos han tenido en las elecciones una suerte de norte, ¿no? Y ahora mismo están en eso otra vez, ¿no? Ahora mismo están, los del cine, pues históricamente, como guardando todas sus esperanzas en un proceso de votación, ¿no? En el referéndum sobre la Constitución, ¿no? El Chile es un caso interesantísimo para ver cómo la democracia sigue siendo una suerte de asignatura pendiente o de norte, un fin por sí mismo, ¿no? El caso de Chile es súper interesante en términos de producción, porque hay una peli que fue parte de la muestra Márgenes 2015, ¿no? De este festival que atiende a cierto cine periférico, marginal, autoral, latinoamericano, que es online, ¿no? Que ahí está, que es del colectivo MAFI, que es Mapa Fílmico de un país que hace propaganda, o sea, se plantean como proyectos colectivos, ¿no? Pero sin embargo hay un autor a la hora de la hora, pero que era, pónganse, no recuerdo bien el número exacto, pero eran como 10 sujetos, o sea, 10 cámaras que han mapeado la situación y han ido a filmar a partir de consignas, ¿no? Que es poner la cámara y grabar durante 5 minutos, ¿no? O durante 1 minuto, etcétera, etcétera, y de ese armado. Es súper interesante porque es
O sea, en su momento me acuerdo que y no dialogó, más bien que ganar atención en la construcción romántica que hizo desde la ficción Larraín, ¿no? Y esta otra peli que viene de la periferia, obvio que con años de distancia, pero que están hablando de un proceso un tanto parecido, que es el brote y la reminiscencia de las banderas de la UDI, que vendría a ser de Pinochet, ¿no? Del pinochetismo. Buenísimo. Bueno, seguiremos, ¿no? Si nos vamos a quedar en Chile. No, antes, entonces, sobre Chile, no es que la revuelta, que justo cumple un año en unos días más, ha generado un sinfín de producciones, ¿no? Y reflexiones y pelis, o sea, pelis, pero que alguna vez igual, bueno, en nuestro caso no hemos visto piezas así, pero cine realmente de emergencia, que son pelis que más están registrando, es un plano secuencia de la toma de una plaza, ¿no? Y que les ponen un título, hay un cierto trabajo y ya las liberan. O sea, hay esa proliferación también de dar cuenta de los acontecimientos, ¿no? Bueno, no estamos hablando de elecciones, en ese caso. No, sí, pero es algo interesante porque, claro, mucho del cine, digamos, electoral, como decías, tiene que ver con las urnas fuera de campo, ¿no? O sea, firmar las elecciones sin firmar la votación, digamos, o firmar los procesos políticos, democráticos sin firmar. O sea, la batalla de Chile tiene mucho de eso. O sea, el primer largo de Patricio Guzmán, que era el primer año que justamente aludía al primer año del gobierno de Allende, tiene de eso, y vuelve sobre eso en Allende, en Salvador Allende, su documental, ¿no? Entonces, hay una cosa, de hecho, pensaba también en estos documentales más recientes, como los que hizo Sergei Lonitza en Ucrania, o este documental que incluso estuvo nominado al Oscar de Squares, ¿no? Sobre la primavera árabe, ¿no? O sea, que en realidad hablan de como las ausencias o el vacío de democracia, ¿no? En realidad, la democracia llevada a las calles, más o menos, ¿no? O sea, la ausencia o la insuficiencia o el fracaso de la democracia de las urnas, ¿no? Bueno, en ese caso igual, así como podríamos ver un ejercicio paródico de ver cómo definen al socialismo, igual podría haber un ejercicio paródico de ver cómo se define la democracia, ¿no? ¿Qué entendemos por democracia hoy día, digamos, ¿no? Y muchas veces cometemos ese, no sé si error, pero imprecisión de equiparar democracia a urnas, digamos, ¿no? Cuando en realidad generalmente las urnas responden al orden establecido. Bueno, pero igual creo que muchos de estos docus miran al proceso político como algo absolutamente institucional, ¿no? O sea, y la política creo que trasciende cualquier tipo de institución formal, digamos, ¿no? Pero has dicho algo que ya, ni modo, lo quería dejar para el final o intuía que iba a ir hacia ese lugar, que ahí es donde creo que el cine sí está cumpliendo un rol ya pedagógico, didáctico, en el caso boliviano, porque un montón de adolescentes y posadolescentes el año pasado asociaron como democracias equivalente a práctica electoral. Y precisamente, y en cambio, una sociedad movilizada, como es el caso chileno, en realidad es lo que dice el Santi, el fuera de campo, ¿no? La elección es prácticamente irrelevante, sino que es la práctica y la toma del espacio público y los procesos de deliberación pública, ¿no? Que si queremos ahondar en filosofía política podemos escarbar ese territorio, pero tal vez nuestra ingenuidad formada desde el cine, tal vez, y por eso se han vestido como superhéroes para ir a salvar la democracia, ¿no? Cual objeto de deseo, ¿no? Bueno, ya que estás hablando de jóvenes, justamente podríamos entrar a hablar de también este subgénero del cine electoral, que puede ser justamente este cine que intenta retratar los fenómenos electorales estudiantiles, ¿no? Y justamente queríamos hablar de una peli que es El Estudiante, ¿no? Del Leo Mitre, esta película argentina. No sé qué recuerdan de la peli, chicos. Yo me acuerdo haberla visto ya, es del 2012, si no me equivoco, claro, y es el primer largo, ¿no? Del Mitre, que era guionista habitual del Trapero, ¿no? Y era, claro, me resonaba mucho, la vi, no estaba acá, creo, la vi afuera, y me resonaba mucho sobre ese mundo también casi imaginado que yo no conocí tan de cerca, que es el de la política universitaria, ¿no? Que en realidad es como el germen también de muchas de la clase política luego institucionalizada, ¿no? Y habla en realidad del proceso en realidad de perversión
y de conversión monstruo de un estudiante que llegaba de las provincias, ¿no? Que le seduce la política y termina convirtiendo la universidad en un escenario así de aprendizaje de las peores mañas de la política antes que de formación en un sentido medio idealizado, ¿no? Es súper rico, voy a agregar, y de ahí seguro el Andrés, que es el que menos está hablando, que es, creo que un poco es parte de este relato del migrante que va a llegar justo a enfrentar la modernidad, pero esta modernidad, o sea, la crítica a la modernidad con esta institución, ¿no? Que vendría a ser por decir algo, ¿no? Lo electoral y aprender todos sus vicios y mañas, pero también ahí por detrás está toda la tradición de la Universidad Pública Argentina, que eso en su momento en el Bafisi, porque en esa oportunidad estuve, era linterna argentina, dar cuenta de que este tipo, Mitre, no ha estudiado en la UBA, digamos. ¿Y por qué está hablando o sea, y es interesante eso porque es algo de que este cine, o sea, aquel que pretende, digamos, escarbar, ¿no? Herir o poner el bisturí en ciertas llagas de la sociedad, siempre va a ir hacia una falacia ad hominem, ¿no? ¿Quién es este para hablar de esto, ¿no? Y las discusiones y la crítica especializada decantó un poco en eso, ¿no? Sí, pero justamente en esta peli, a veces, digamos, y eso me pasa con el cine de Mitre, no sé cómo les parece, o sea, a ustedes qué les pasa, que como que construye películas ingeniosas a partir de la arquitectura narrativa, pero que al fin y al cabo se sostienen en el sentido común de la clase media, ¿no? O sea, como creo que hoy nos estamos enfrentando a la clase media, lo siento. Ya, bueno, pero básicamente, ¿cuál es el sentido común, digamos, de decir, si te metes a hacer política vas a terminar siendo un corrupto, digamos? No sé, es como crónica de una muerte anunciada, sabes que Claro. de la provincia va a ser maleado por los macabros dirigentes estudiantiles. Nosotros como cochabambinos somos muy conscientes de que los dirigentes estudiantiles sí pueden ser muy macabros, pero evidentemente me parece también a veces que recae un poco en lugares comunes, ¿no? Y si vemos sus otras pelis, digamos, ¿no? Como La Patota o Cordillera o qué sé yo, muchas veces caen, ay, sí, digamos, es lo que pensaría, no sé, pues, no sé, las mamás de mis amigos de colegio, digamos, ¿no? Bueno, sí. No ofender, con todo el Bueno, respeto. Cordillera es eso, además. En realidad, Cordillera creo que acentúa el comentario que dices de que es como una puesta en imagen de cierto sentido común, ¿no? Clase mediero decadente respecto al poder, además, ¿no? Sí. Sí, pensando en la patota, obviamente, ¿no? O sea, de hecho es un largo que justifica en realidad una conclusión que ya más o menos está internalizada, digamos, ¿no? En la clase media, ¿no? O sea, una especie de la víctima de violencia sexual que en realidad tiene pena por sus victimarios, digamos, ¿no? O sea, en realidad yo soy culpable de que me hayan violado, más o menos. Sí. Claro que es una suerte de conclusión bien pensante, políticamente correcta, ¿no? O sea, buenista, ¿no? Y lo mismo más o menos ahí, digamos, un poco, claro, genera ese conflicto, esa suerte de conflicto, claro, en alguien que se identifica con los personajes, ¿no? Con el personaje de la protagonista, con el personaje de la hija del Darín en la cordillera, o con el personaje del estudiante o de sus víctimas femeninas en el estudiante, ¿no? No, igual, digamos, o sea, creo que el Mitre es un tipo así, bueno, un poco como el Tonchi Antesana, ¿no? Como que se pone grandes temas y hace pelis sobre esos grandes temas y eso las hace atractivas hasta cierto punto, ¿no es cierto? Y creo que esa capacidad no es despreciable. Yo igual sigo esperando una película boliviana dedicada al colectivo trotskista de la San Simón, digamos, eso sería algo absolutamente seductor, digamos, ¿no? Sí, sí. Sería de eso, estaría lindo. Claro, una biopic apócrifa del Guillermo Lora. No, mejor del señor Marañón, ¿no? Bueno, ya estamos, aprovechando el tema de los estudiantes, ahora sí vamos a hacer como un breve guiño al cine boliviano.
de un corto, en realidad, que también trata sobre el mundo de la política o las elecciones estudiantiles, y que no es muy conocido, ¿no? Porque es corto y porque es boliviano, pero que se ha exhibido y ha circulado mucho, en realidad, gracias al Festival Radical y algunas muestras que ha hecho, ¿no? En los que está involucrado el Ello, ¿no? Es una cinta que justamente se ríe un poco de este cine de intervención, o este, o este estilo de cine verité, digamos, de Jean Rouge o otros franceses, y que se estrenó desde el año pasado, ¿no? Y ellos se llama Sí. Alex Rouge, precisamente, y las elecciones, ¿no? Contanos, Diego, tú No, pero me atrevo para que les diga por qué estuve en el Radical. No, 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 no. ¿Por no, qué? básicamente ¿No? queremos chismes, porque tú conoces parte No, o sea, el proyecto, el germen, no conozco a cabalidad, pero yo sé que Alex, junto con otros, bueno, cuántos en realidad deben ser decenas, ellos estuvieron muy activos. Bueno, esta es una elección universitaria, después les cuento el otro, mejor vamos a la peli, que es súper rico, como decía ya el Santi, es una mofa, pero a dos fenómenos, ¿no? A cierto cine, a cierta tradición cinematográfica a la que hace alusión, pero también a una tecnología, ¿no? Como es la democracia entendida como proceso electoral, porque él se va a mofar de que al final todo se divide entre dos fuerzas, ¿no? Entre los, creo era verdes y los rojos, y alguien acusa de fraude, es muy curioso, la peli es antes de octubre, y se arma, ¿no? El revuelo, pero es súper rico la cuestionante que propone él en voz del personaje, o tal vez ha sido que cuando lo he entrevistado, ella no me acuerdo de manera nítida, pero que es develar la puesta en escena del proceso electoral, que en realidad el proceso electoral es una peli, ¿no? O sea, el villano, los conspiradores, el tipo que sabe un poco más, que maneja algún tipo de secreto, ¿no? Que es un saber deseado. Hay los que aparecen caídos, o había una tercera fuerza que aparece ahí a reclamar algo, y hay el triunfo, ¿no? Y los triunfalistas, pero que igual no lo celebran del todo, están con cierto grado de sospecha. Así que tal vez ese triunfo es espurio, ¿no? Pero lo mismo que cualquier otra práctica democrática a la que podemos asistir como ciudadanos. Y creo que eso es un texto poderoso de la peli, que es pensar la democracia, esta en una práctica, digamos, de micropolítica, porque hablamos de las elecciones dentro de una carrera, de que es una gran puesta en escena. Y eso me permite plantearles a ustedes igual de cómo cuando los columnistas políticos hablan de elecciones dicen, no, vamos a vivir una película de terror, o la democracia boliviana es una peli tal, o sea, y ella está operando también ese imaginario, ¿no? No, y justamente una cosa que es, yo creo que este corto es una de las pocas pelis bolivianas que puede ser enmarcada en lo que se entiende como un cine contemporáneo, ¿no? Porque es un cine que cuestiona al cine mismo, digamos, cuestiona a la veracidad del documental, ¿no? O sea, en realidad yo creo que el intertexto está en la imposibilidad de registrar al otro y cómo además tu registro invalida a tu mismo discurso, digamos, ¿no es cierto? O sea, es porque nosotros que estamos escuchando y viendo la puesta en escena nos damos cuenta que lo que dice la voz en off es, hay un alejamiento absoluto de lo que estamos viendo, digamos, ¿no? Y hay una cuestión que a mí me parece brutal del corto también, es como también nos habla de la imposibilidad de la democracia, digamos, ¿no? O sea, es una peli que nos habla de las imposibilidades y qué más contemporáneo que eso, digamos, ¿no? Y lo hace con ese sentido del humor y con esa capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no? O sea, yo creo que si algo que define a los bolivianos es que somos susceptibles, ¿no? Seguramente los comentarios que Lucho nos va a leer al final van a denotar eso, me imagino. Cualquier cosa que decimos en contra de los bolivianos genera problemas, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que somos tan malos para reírnos de nosotros mismos. Generalmente nos reímos del otro, pero no de nosotros mismos. Y esta peli se ríe mucho de uno mismo y eso es un gesto no solamente inteligente, sino maduro, ¿no? O sea, ¿cuándo llegaremos los bolivianos a poder reírnos de nosotros mismos y no asumir eso como una afrenta a nuestro linaje y a lo que somos ontológicamente, digamos, ¿no? Sí, sí. Y una cosita más, claro, es sobre la imposibilidad, estoy muy de acuerdo, pero algo que me quedé al principio de la intervención es de que él en los meses, o sea, desde el 21, creo que desde el mismo 20 de octubre, con una docena, me atrevo a decir, de compañeros de él, o sea, de estudiantes de cine, de acá de la UNSA,
es que estaban registrando todo a tal punto que, no sé si ustedes vieron, se enteraron que a él lo arrestaron, ¿no? Justo, pero delatado por colegas periodistas, ¿no? Son los mismos periodistas que lo llevaron, lo arrinconaron a las oficinas de tránsito acá en la Mariscal Santa Cruz y lo señalaron y lo acusaron, ¿no? O sea, creo que ese dato no es menor, en tanto él me cuenta que él ya está trabajando un proyecto mucho más ambicioso sobre estos procesos, que es la democracia entendido como proceso electoral, y él en ese sentido fue ya víctima también, ¿no? De los defensores de la democracia, que son los periodistas. Es que es un buen ejemplo para hablar de esta suerte de tensión medio absurda que hay entre el periodismo y el cine, ¿no? Los periodistas que se creen dueños del presente, ¿no? Y que no dejan que nadie lo invada, menos los cineastas o los estudiantes, ¿no? Es muy gracioso. Pero es un tema que habrá que ver, ¿no? Fue un escándalo, de hecho, es vergonzoso, o sea, no merecen llamarse colegas, pero se sabe que en el gremio hay gente que se cree dueños de la verdad y del presente, ¿no? O sea, el presente es una cosa que no se les puede quitar a los periodistas, por lo menos eso creen ellos. Y claro, si alguien que no está avalado por el gremio ingresa ahí, es objeto de este tipo de delación. Es muy chistoso. Me acordaba, ahora, hacían recuerdo, ya sí, antes de salirnos de la cosa boliviana, que decían, claro, cuando hablábamos de la batalla de Chilabán, de cómo muchas de las imágenes, de las escenas, del propio de la película remite a la crisis del año pasado. Y de hecho, volviendo a las imágenes de la crisis, lo que vamos a hacer, hablamos seguramente buen tiempo del año pasado, me acordaba que cuando yo fui a hacer alguna nota sobre la masacre de Guayani aquí en Cochabamba, unos periodistas justamente más afines a los movimientos cocaleros mostraron unas imágenes de un cocalero que había estado ese día y que los que murieron y que precisamente había filmado como en la batalla de Chile el momento de su muerte, ¿no? No era un camarógrafo, obviamente ahora todos podemos ser camarógrafos, ¿no? O sea, con celulares todos somos potenciales camarógrafos, cineastas. Y este era un cocalero que estaba ahí y que tenía una grabación del momento en que se estaba haciendo la represión policial militar y que llega a filmar el momento en que le disparan. Eso es una cosa que tenemos pendiente, yo creo, investigar y recuperar, porque claro, es una cosa que se ha quedado en el camino, pues, ¿no? Que esta transición interminable y la pandemia nos han hecho olvidar, ¿no? Y eso que vamos a cumplir un año. No sé por qué sacado, pero no quería dejar pasar. Sí. No, y has hecho que recuerdo una cosa que no sé si en Cochabamba, en el mercado informal, han encontrado. Hay 2 DVDs que salieron calientes en noviembre, que uno era Noviembre Rojo y otro, que es al que no voy a hacer alusión a ese, sino es a La Caída del Evo, que son estas pelis que circulan cuyo estatus creo que es debiera ser materia de discusión, porque es gente anónima, no tiene créditos, que agarran todo lo que circula en Instagram. La imagen que tú dices me parece que la vi en Instagram, aunque no estoy seguro. Bajan de YouTube, de medios masivos, o sea, tienen sello, ¿no? Otra sello de alguna agencia, qué sé yo. Y el único criterio, a partir de además del criterio de quien hace esto, es agarrar la línea de tiempo y comienza acomodar a partir de lo que él considera, yo creo, una línea cronológica. No hay una intención manifiesta de acompañar una hipótesis. Sin embargo, esta pieza identifica la caída del Evo con el cabildo del 13 de octubre, cuando los cívicos dicen que no van a reconocer los resultados. Es súper interesante porque de ahí sí creo que sería una pieza que sí habla de elecciones, porque habla desde las amenazas de no reconocerlas, el mismo proceso y cómo decantó, ¿no? En lo posterior. Creo que como no tiene pero autoría, circulan en un espacio periférico acá en la Feria 16 de Julio en el Alto, no ha sido de interés ni de la prensa y por temas yo creo políticos, ni siquiera de colegas, cineastas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una peli que ahorita sí, que he ido a la feria hace 2 semanas, apenas ya se levantó la rigidez, me di una vuelta y la volví a ver, ¿no? Las dos, o sea, Noviembre Negro y la caída del Evo. Wow. Creo que ya vamos llegando al final. Y antes de llegar al final, yo quería meter mi cuchara en una peli que a mí me gusta mucho, que no la veía hace mucho y que gracias a Lucho la hemos recuperado de la pérdida
de la memoria, o sea, de la fragilidad de la memoria, que es una película que se llama Ulises, que es una película del 82 de Werner Neckes. Neckes es uno de los grandes directores experimentales, ¿no? O sea, y esta película es una película súper loca, que si quieren puede ser el ejemplo más consumado de lo que Neckes denominaba como la literature o literature, ¿no? O sea, la literatura de la luz, ¿no? O sea, ahí experimenta muchísimo con esta escritura de la luz, y en realidad es una suerte de reescritura del Ulises de Joyce, del Ulises de Homero, digamos, del de la Odisea, y además de una obra que yo no conozco, que se llama The Warp, que es de Neil Oran, ¿no? Que dicen que es una obra experimental. Pero básicamente es en un mismo día, después de las elecciones, si quieren, después de la resaca electoral de septiembre del 80, en Alemania, básicamente él construye un relato erótico, absolutamente vital, que juega con todas las posibilidades del lenguaje del cine. De hecho, en alguna crítica leía hace tiempo que decían que en esta película Nikes había utilizado todas las técnicas posibles del cine. ¿Y por qué me interesaba traerla ahora? Digamos, una película que sí se sucede en un día después de las elecciones, pero en las que no se mencionan las elecciones, y es justamente para recordarnos que más allá de las elecciones hay otra vida y hay cosas que son más importantes, ¿no? O sea, que el impulso rizomático y vital puede trascender a este fatídico 18 de octubre, ¿no? Y bueno, y eso es algo que nuevamente nos puede recordar el cine. No sé si ustedes tienen más comentarios, chicos. No, si estamos en el cierre, más bien, claro, eso, sumarme a lo que comentas, Andrés, que sí hay vida, y especialmente a los que ya esperan anunciar un fraude y demás, que igual se demostró que hay vida después del fraude, que seguimos esperando que lo demuestren. Y el otro es algo que si era hoy día Latinoamérica, se ha omitido tal vez la cinematografía más emergente en ese sentido, que está revisando estos procesos, que es la brasilera, ¿no? El cine precisamente lo que ya Cannes lo bautizó, no Cannes, no la crítica, como el cine de Bolsonaro, de la era Bolsonaro, que ahí tenemos ejemplos fabulosos que es el proceso, ¿no? Justo un proceso electivo del juicio político a Dilma, ahí estamos viendo el uso de este mecanismo, ¿no? De la tecnología del voto. Bueno, y hay otras pelis brasileras de estos últimos 5 años que están pensando las posibilidades de representar la democracia, si es un voto o no. Creo que ellos tienen la madurez para recordarnos que la democracia no solo es votar, sino que hay otras experiencias que hacen lo que es la vida democrática. Y bueno, y gracias, chicos. No, gracias a ti, Yayo. Sí, se nos fue, pero es un buen cierre mencionar que la cinematografía brasileña más contemporánea está pensando mucho, ¿no? En el después sobre todo de los ascensos de la izquierda por vía electoral, ¿no? O sea, los gobiernos de Lula y de Dilma que finalmente fueron como interrumpidos por la derecha y por vías supuestamente democráticas, ¿no? O sea, mencionas el proceso, también está esta que es más mainstream, que incluso llegó hasta en Netflix, que es esta del The Edge of Democracy de Petra Costa. Y yo creo que la cinematografía brasileña es un buen lugar para ver probablemente lo que nos espera más allá de este octubre, ¿no? Lo que deberíamos empezar a hacer, que es pensar la vida y las cosas más allá de la coyuntura electoral y los vaivenes políticos a los que solemos volver en bucle, pues aquí en Bolivia, ¿no? A veces sin pensar demasiado en lo que hemos pasado, por qué lo hemos pasado y cómo podríamos hacer para no volverlo a pasar. Yo creo que después de este cierre y después de este programa vamos a tener que cambiar el nombre del programa de 400 segundos a Los Barbudos, ¿no? Sí. Y sí, considérenlo. Buenísimo. Bueno, súper. Muchas gracias chicos. Gracias Sergio nuevamente por participar de este programa. Vamos a continuar con este tema el próximo viernes, ¿no? Así que va a venir la segunda parte de cine y elecciones de los 400 segundos a las 7. Y bueno,
Como siempre, también recordarles que tenemos una página en YouTube, ¿no? De los 400 golpes, en donde nosotros vamos subiendo todos los programas que realizamos en la página de la Ramona Cultural. Pues vamos a subirlo pronto, ¿no? Y lo vamos a compartir también para que puedan ver las personas que por ahí no han tenido la oportunidad ahora de poder contactarse con nosotros. Y nada, bueno, muchas gracias nuevamente a todos y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 7. Gracias. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chao.